Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este primer conversatorio originado desde el Instituto Wilson, desde su programa latinoamericano. Este espacio está destinado fundamentalmente a analizar las distintas experiencias que se están dando a propósito de los efectos y del impacto de la pandemia en los sistemas y servicios de salud de Latinoamérica, pero fundamentalmente está destinado a identificar experiencias, oportunidades para recuperar los sistemas y los servicios de salud. En esta primera oportunidad tenemos el privilegio de contar con James Fitzgerald, quien es director del Departamento de Sistemas y de Servicios de Salud de la Organización Panamericana de la Salud. También contamos con la presencia de Arnaldo Medina, quien es secretario de Calidad del Ministerio de Salud de la Nación de Argentina. Y contamos también con la presencia de Nicolás Nobile, quien es gerente senior de Asuntos Gubernamentales de Amgen. Con ellos lo que vamos a hacer es establecer una hora de conversación, también con quienes estén participando en sincronía con nosotros a través de la sesión de Zoom, y pedirles a los participantes que nos acerquen sus preguntas, sus inquietudes, a través de la cuenta de Twitter, que es LatamProg, @LatamProg, donde un equipo estará monitoreando esas preguntas y intentaremos con nuestros invitados darles las respuestas acorde a esas inquietudes. Vamos a tratar de generar un espacio muy distendido. El tema que nos convoca es por demás serio y crítico, pero como dije, lo que se trata aquí es de identificar esas oportunidades que tenemos de recuperación, ¿no? Y las lecciones que nos está dejando esta pandemia, poder, con la resiliencia que estamos desarrollando en los sistemas y servicios, transformarla en oportunidades y sobre todo en acciones concretas que nos den espacio para reformas, para transformaciones, para reorganización en los sistemas y servicios. Para entrar entonces ya en tema, yo le pediría a James, a quien tengo el privilegio y el placer de conocer desde hace mucho tiempo. James lleva más de 10 años trabajando en la Organización Panamericana de la Salud, siempre abocado a temas vinculados con medicamentos, tecnología sanitaria, pero sobre todo con sistemas y servicios de salud. Es una persona con muchísimo conocimiento, pero sobre todo con muchísima experiencia y seguramente con una mirada estratégica. Él nos va a poner en perspectiva, como dije, esta situación pandémica con oportunidades que pueda estar observando en los distintos países de Latinoamérica, recordando siempre que se trata de ver a la salud como motor de la economía y con la necesidad que todos tenemos de empezar a pensar en esta recuperación. Si te parece, James, sería bueno que nos contaras en no más de 5 minutos cuál es tu mirada, tu perspectiva en relación a esta situación que estamos viviendo en los sistemas. Muchas gracias, un gusto y quería empezar agradeciendo también al Wilson Center para la invitación y reconocer también los distinguidos panelistas en esta sesión. Yo creo que realmente es un momento muy importante para la región de tomar un poco de tiempo dentro del contexto de la emergencia que tenemos para iniciar una reflexión un poco más profunda sobre el futuro de los sistemas de salud en la región de las Américas. En este momento nos enfrenta realmente 3 retos muy grandes para los sistemas de salud. Primero, el propio pandemia de COVID-19. En este momento llegamos a casi 50 millones de casos confirmados en toda la región, con 1.2 millones de muertos, ¿no? Y tenemos mucho por hacer todavía para llegar al término de esta pandemia, lo que implica una urgencia, la necesidad continua para aplicar las medidas de salud pública y fortalecer los sistemas de salud para tener la capacidad de responder a las propias necesidades de la pandemia misma.
La segunda, por supuesto, y el punto del día en este momento, es el tema de la vacunación. La región en este momento está en pleno proceso de vacunación o preparando para la llegada de vacunas, que seguramente será muy importante como instrumento para realmente abordar esta pandemia. Esto implica un proceso de planificación muy importante, muy significativo, y ahí estamos trabajando con todos los países en el desarrollo de sus propios planes nacionales de vacunación para ver todos los aspectos relacionados con la logística, la organización, los aspectos relacionados con la importación, la autorización, la vigilancia post-comercialización. Y esto, por supuesto, en un contexto donde tenemos que mantener los servicios esenciales de salud. Así que tenemos estos tres aspectos que realmente están poniendo un estrés muy grande sobre el sistema de salud, desde la perspectiva de los recursos que necesitamos, en términos de recursos humanos, tecnológicos, financieros, la capacidad de planificación, de ampliación, de expansión de los propios sistemas. Y esto va a continuar por lo menos para 18 meses más, antes de que realmente tenemos un amplio nivel de cobertura en la región ante la COVID-19. Hemos visto, infelizmente, un impacto muy grande sobre los servicios de salud debido al propio COVID-19. En estudios que hemos hecho, 24 países de 24 han reportado disrupciones graves en cuanto a la prestación de servicios de salud, sobre todo en el primer nivel de atención, lo que implica impactos sobre inmunizaciones, el control de enfermedades crónicas, mismo enfermedades comunicables, la atención integral para mujer, niño, aspectos del cuidado en cuanto al envejecimiento, aspectos sociales que necesita la población y el funcionamiento de la APS, la atención primaria de salud en la región, ha sido altamente impactado. Y para nosotros, mirando un poco la recuperación, este sería uno de los puntos fundamentales, porque en cuanto a la recuperación, necesitamos realmente enfocarnos sobre las pérdidas en salud que hemos experienciado en los últimos 2 años. Estos perdidos también son amplificados por la crisis económica social que hemos visto. Casi 34 millones de empleos perdidos en América Latina solamente durante el periodo de año. Pérdida casi 8% del PIB, un año con un crecimiento esperado o estimado por el Banco Mundial o el FMI en el orden de casi 6-7% este año, pero después un crecimiento muy lento. Todo esto entonces tiene impacto sobre la capacidad fiscal del propio gobierno del país y, por supuesto, los recursos que necesitan los propios países para recuperar las pérdidas en salud pública que hemos observado y de luego hacer las inversiones que son necesarias para fortalecer de nuevo los propios sistemas de la salud. En ese sentido, la OPS está trabajando con los países sobre una propuesta de fortalecer la resiliencia de los sistemas de salud. En los cuerpos directivos de este año, con los ministros de salud, tenemos diálogo ya preparado para hablar sobre cuáles son las estrategias que necesitamos realmente retomar para fortalecer resiliencia, construido sobre una base de atención primaria, pero también integrando el concepto de salud pública en todos los sectores, ¿no? Y en el abordaje de las funciones esenciales de salud pública integrada en todos los sectores y un financiamiento adecuado, no solamente desde una perspectiva del sistema de salud, pero también para hacer los sistemas y todo el sector, toda la sociedad mucho más resiliente y preparada. Voy a dejarlo esto así, Zulma, como mis primeros comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, James. Voy a hacer una ronda como para que todos compartamos una primera mirada y luego voy a volver sobre algunos de los puntos que señalaste, de tal forma que podamos inclusive entre nosotros, me refiero a ustedes como invitados, también dialogar. Voy a pedirle entonces ahora a Arnaldo Medina, quien, como dije, es secretario de Calidad del Ministerio de Salud de la Nación de Argentina. Además, es vicerrector de la Universidad Arturo Jauretche y con una amplísima experiencia en la gestión de servicios y de sistemas de salud. De hecho,
fue fundador y director de uno de los hospitales más importantes que tiene la Argentina y también Latinoamérica, que es el Hospital El Cruce. Es desde esa mirada y desde el rol que hoy le toca tener en un momento tan difícil para Argentina y, como vimos, también para Latinoamérica, donde quisiéramos conocer desde su perspectiva. Argentina, digamos, como todos, se enfrenta a grandes desafíos, pero estaría muy bueno que él nos contara desde dónde partimos y sobre todo hacia dónde está direccionándose nuestro sistema de salud. Arnaldo. Muchas gracias, Zulma. Saludos a los panelistas también. Bien, la Argentina, al igual que la amplia mayoría de los países de Latinoamérica, está caracterizada por un bajo financiamiento, sobre todo si comparamos con países centrales, y el problema de la fragmentación y de la segmentación de su sistema de salud como principales problemas, sobre todo si comparamos con sistemas de salud más integrados, sobre todo los basados en seguros públicos o seguros sociales, como podríamos decir Reino Unido, Alemania, España, Italia, Francia, etc. A esto podemos superponer el problema de la distribución regresiva de los ingresos en nuestros países y la precariedad de los sectores más vulnerables, que también son un punto de atención permanente en nuestro sistema de salud, a lo que podríamos agregar vacíos normativos y de gestión que también existen. Desde fines de los 60, digamos, hay una agenda de cambio a nivel mundial que tiene que ver con los cambios tecnológicos, el comportamiento social y el rol del Estado. Creo que esta pandemia le ha dado un nuevo vigor a esta agenda. Los cambios tecnológicos han calado profundamente, sobre todo en la utilización de la telemedicina para reemplazar la presencialidad en los servicios asistenciales. El comportamiento social está atravesado por la necesidad de los cuidados en la población, sobre todo para evitar los contagios, y el rol del Estado, creo que más que nunca y a nivel global se ve la necesidad de un fuerte rol del Estado para poder llevar adelante la gestión de la pandemia. Esto también se ha visto en nuestro país. Y cuando uno plantea el futuro, obviamente que lo tiene que hacer desde un posicionamiento, ¿no? Es decir, desde dónde nos posicionamos para plantear el futuro. El futuro está por venir, el futuro está en tensión y el futuro está en disputa. En ese sentido, hemos estado atravesados en Latinoamérica por dos tipos de agendas. Una agenda de una tradición más sanitarista en nuestro continente, con una amplia tradición de un movimiento salubrista latinoamericano, con diversas expresiones, y una agenda más eficientista que se ha instalado en los 90. Creo que tenemos que salir un poco de este modelo de tensión de las dos agendas, poco sí de un posicionamiento desde una tradición más sanitarista, pero incorporando también un conjunto de elementos que tienen que ver, de herramientas, que tienen que ver con la agenda más neoinstitucionalista que se ha aplicado en distintos países del mundo y que indudablemente puede convivir las dos agendas, porque es imposible también cubrir vacíos normativos y de gestión fundamentalmente necesarios para que nuestros sistemas de salud mejoren. El posicionamiento tiene que estar claramente en una mejora de los sistemas de salud, sobre todo en aquello que tiene que ver con un esfuerzo de la universalidad de nuestros países, que siente por el escaso gasto cápita que tenemos, y obviamente el sistema de salud está adaptado al desarrollo económico, ¿no? Pensando en un desarrollo pro consumo de nuestras economías, con una valoración del rol del Estado y con valores puestos fundamentalmente en la solidaridad y en la participación. A partir de esto, creo que hay algunos elementos centrales que tenemos que poner en discusión y que tienen que ver también con
la agenda. Por un lado, bueno, el tema de los medicamentos, no estamos hablando de vacunas, son medicamentos. El mundo ha planteado una nueva institucionalidad en la gestión de la provisión de medicamentos. Esto tiene que ver con la evaluación de la efectividad de los medicamentos y la costo-efectividad fundamentalmente. Tiene que ver también con el problema de los biológicos, que hay un aumento sostenido del gasto, más aproximadamente un 3% anual, que impacta sobre todos los presupuestos de salud, y pongo este como un elemento central hoy en todos los sistemas de salud del mundo, y las vacunas son biológicos, ¿no? Están dentro, y en este momento estamos ante un incremento del gasto también por las vacunas, y acá por supuesto que hay varios temas a ver, los genéricos, la producción de conocimientos por los países que todavía y va a seguir atada fundamentalmente a los países centrales, y también los controles, la fijación de precios, sea a través de benchmarking externos, a través de control de precios directamente, o fuertes negociaciones del Estado, y acá entra nuevamente el rol del Estado. Un elemento, por supuesto, que esto también atraviesa lo que es la separación de funciones y los seguros públicos, con diferencias en nuestros países latinoamericanos. En nuestro país, un seguro público, yo diría, con menor, con provisión pública fundamentalmente, pensado en ese sentido, y que obviamente tienen que ser repensados en la actualidad. También están las formas de pago, que no es un tema menor, es decir, del furor del pago por servicios. Creo que hay una clara tendencia al pago por cápita, por responsabilidad poblacional, en modelos pensados hacia la atención, orientados a la atención primaria de la salud. Aquí aparece lo que es la dimensión subjetiva, ¿no? Es decir, la dimensión subjetiva es otro elemento a poner en juego, es decir, lo que tiene que ver con el equipo de trabajo, la tensión que existe entre un modelo más hegemónico a un modelo más de trabajo en equipo, a las redes. No es casualidad que ha tomado mucha fuerza en nuestro continente, y particularmente en América Latina, y promovido por la Organización Panamericana de la Salud, las redes integradas de servicios de salud. Esto tiene que ver con la fragmentación y la segmentación de nuestros países, y una necesidad que tenemos para llevar políticas adelante, y ubico estas políticas fundamentalmente en el campo de la dimensión subjetiva de la atención, porque esto tiene que ver, desde mi punto de vista, fundamentalmente con los vínculos y con la generación de dispositivos de cooperación, de participación, y que está basado primordialmente en esos principios. Necesitamos adaptaciones normativas, pero también necesitamos trabajar muchísimo, es decir, más allá de lo normativo, de la configuración de las reformas, trabajar muchísimo en el territorio y en la subjetividad. Si hay algo que ha traído también la pandemia, es enrostrarnos la necesidad de una mayor capilaridad territorial de nuestro sistema de salud. Creo que en este momento podríamos considerar que la orientación a la atención primaria de la salud tiene que ver con esa capilaridad, con la necesidad de mayor territorialidad. Esto ha demostrado una deficiencia muy grande en todo el mundo y en nuestros países. Hemos comenzado las pandemias cerrando gran parte de nuestros centros de atención primaria de la salud, por ejemplo. Hemos dado respuestas muy centralizadas, no ha costado muchísimo actuar territorialmente, de allí los problemas de seguimientos de casos, de testeos y diversas dificultades que hemos tenido en nuestros países. Hablar de redes es hablar de un entramado de actores que sea sólido, que sea comprometido y también que sea profesionalizado. Muchas gracias, Arnaldo. Creo que nos has dado la posibilidad de un recorrido interesante, histórico, actual, macro, meso
y de microgestión, con lo cual seguramente quienes están participando en este conversatorio tendrán la oportunidad, y recuerdo en este sentido que pueden hacer sus preguntas a través de Twitter, @latamprog, de tal forma que podamos profundizar en alguno de estos elementos que ha señalado como grandes desafíos, pero también como oportunidades que tenemos dentro de nuestro sistema de salud en Argentina. Y ahora le voy a dar la palabra a Nicolás Nobile, que como dije, él está dentro del área de relaciones institucionales con gobiernos desde hace también muchos años, siempre dentro del sector de la industria farmacéutica, pero acompañando a los gobiernos en distintos desarrollos de alianzas público-privada. Y en este sentido, quisiera que él nos compartiera también cómo está viendo el desarrollo dentro de los sistemas y de los servicios de salud, los efectos de la pandemia, y cómo desde el espacio que a él le toca liderar, que en este sentido es Amgen, pueden contribuir con los gobiernos para salir más fortalecidos y más resilientes, como señalaba James, de esta situación pandémica. Nicolás. Gracias, Zulma, y bueno, y gracias al Wilson Center por haber generado este espacio y por la invitación, ¿no? A ver, estas coyunturas que tan bien describieron James y Arnaldo le puso también el foco en lo sistémico, ¿no? Cómo son problemáticas que vienen de arrastre en escenarios que son anteriores al COVID-19 y que de alguna manera el COVID-19 parece haber acelerado, ¿no? Parece haberle dado una densidad a ciertas problemáticas que ya se venían insinuando en los sistemas de salud en Latinoamérica, ¿no? Y en lo específico de la Argentina, la percepción que tenemos en Amgen, que tengo yo personalmente, es que bien, es un momento en el que bien se requiere un cambio de visión, un cambio, yo diría, de comportamiento de muchos actores del sistema de salud, ¿no? Y entre estos actores está el sector farmacéutico, ¿no? Y tal es el caso de Amgen, ¿no? A ver, y ahí es donde Amgen, ustedes saben, es un laboratorio joven que nace en la costa oeste de Estados Unidos, en California, hace unos 40 años, con un foco muy fuerte en investigación y desarrollo de drogas biotecnológicas, o sea, es un especialista en biotecnología. Entonces, específicamente desde esta perspectiva en la cual nosotros vemos y revisamos nuestro rol frente a esta situación, ¿no? Que ya deja de ser coyuntural. Me parece que el doctor Medina lo puso claramente en perspectiva esto, ¿no? Entonces nosotros quizás comenzamos, a ver, y acá una pequeña aclaración adicional, nosotros comenzamos a operar en Argentina en el 2018, es muy reciente nuestro trabajo aquí, y bien, y frente a esta situación planteamos tres propuestas o tres ejes de trabajo, ¿no? Que es la propuesta de valor de Amgen aquí en la Argentina, ¿no? El primero es algo que muchos de ustedes conocen, es que tenemos un portafolio que integra drogas de innovación profundamente innovadoras como terapias génicas, tratamientos biotecnológicos de medicina personalizada, pero también un portafolio de biosimilares, ¿no? Tenemos un portafolio de 10 tratamientos biosimilares de anticuerpos monoclonales que progresivamente estamos trayendo a la Argentina. Nosotros entendemos que esto va a permitir bajar costos financieros y aparte facilitar el acceso a terapias biológicas de innovación, ¿no? Y eso es justamente alguna de las conversaciones que ya estamos buscando y estableciendo con algunos de los financiadores del sistema de salud en la Argentina, ¿no? Es ver cómo podemos trabajar desde lo que es el acceso a la innovación, pero también contribuyendo al aspecto, diríamos, de impacto financiero y que hace a la sustentabilidad financiera de estos actores de un sistema de salud tan fragmentado y segmentado, ¿no? Como se describió recién. Eso uno. Dos, también tenemos, bueno, que esto que creo que es una de las ideas más positivas, una de las ideas más positivas que traemos, ¿no? Nosotros tenemos la convicción de que, bien, como
como agentes, actores del sistema de salud, tenemos que buscar trabajar fuertemente alineados con las políticas de desarrollo industrial y sanitario del país, ¿no? Y sobre todo, algo que mencionaste, Zulma, este encuentro entre la salud, el sistema de salud y las políticas de salud como un factor de crecimiento económico también, ¿no? Y de mejora de la calidad de vida de los pacientes y de la vida en general, ¿no? Entonces ahí es donde vemos la necesidad de trabajar en iniciativas público-privadas, buscar articular con programas de desarrollo productivo y de colaboración público-privada, que hasta incluso pudieran incluir algún componente de transferencia de tecnologías, ¿no? Esto es algo que Amgen está dispuesto a hacer. Y tres, y esto quizás es algo que tiene más que ver con una mirada ya más de horizonte, de distancia, es la compañía cuando Amgen comienza a trabajar sobre todo con terapias para enfermedades crónicas, empieza a ver la necesidad de mover este modelo de asistencia enfocado en arreglar aquello que se rompe, a moverlo a un modelo anclado en la predicción y la prevención, ¿no? Y hemos tenido una experiencia interesantísima con salud ósea, concretamente con la osteoporosis en Europa, en donde, identificando pacientes antes de una primera fractura, se podía trabajar con modelos que le permitía al paciente no solamente mejorar sustancialmente su calidad de vida, sino además al sistema de financiamiento poder cortar o reducir algunos de los costos, ¿no? Así ligando prevención con mejora de la calidad de vida y con ahorros. Bueno, estas son tres ideas con las que estamos trabajando y hemos traído al país. Quizás de las tres que listé, las dos primeras son muy poderosas, en particular la segunda, ¿no? Esta búsqueda de poder trabajar en convenios de articulación público-privada, que ya se están dando en muchos países del mundo, ¿no? Bien, esas son tres ideas, ¿no? Vos me habías desafiado con qué propuestas traemos. Estas son tres elementos de nuestra propuesta de valor. Bien, gracias, Nicolás. Entonces, hasta el momento, digamos, en esta primera conversación y recordando que lo que estamos tratando es de reconocer lecciones que nos deja la pandemia, pero por sobre todo oportunidades, y con una mirada latinoamericana, nacional, y luego desde el sector privado, digamos, tratando de acompañar estas decisiones de gobierno o de organizaciones como la OPS. James nos traía, digamos, la necesidad desde la Organización Panamericana de la Salud de hacer un diagnóstico de esta resiliencia que está ya quedando dentro de los sistemas, y para eso recuperar algo que siempre ha dado muchísimos frutos en relación a las experiencias de la OPS, como es las funciones esenciales de salud pública, en tanto su diagnóstico, su análisis, su evaluación, y luego, digamos, todas las acciones que derivan a propósito de esos diagnósticos, ¿no? Entonces, muy oportuna la decisión de la OPS de hacer este diagnóstico de las funciones esenciales en los países latinoamericanos. Pero si él a priori tuviera que darnos desde su perspectiva una idea de lo que hoy resulta prioritario en materia de inversión, donde si contamos con el apoyo, el acompañamiento de algún financiamiento, donde él sugiere está la mayor necesidad de una inversión estratégica para apuntalar a los sistemas y servicios de salud. James, ¿qué nos dirías? Mira, es interesante lo que hemos visto en términos de los cambios en los sistemas de salud durante el último año, porque hemos escuchado de lo malo, ¿no? Lo que realmente no ha funcionado, pero yo creo que hay un montón de innovaciones que ahí tenemos que reconocer también. Primero, que casi todos los países realmente han logrado reorganizar, reestructurar la red de servicios ante el contexto de la pandemia, rápidamente adoptando las tecnologías digitales en salud para mejorar acceso, produciendo innovaciones en la gestión de recursos humanos y la planificación del esfuerzo de trabajo, y también mejorando los mecanismos de gobernanzas. Lo que hemos visto, Zulma, es que casi en todos los países han incrementado la capacidad hospitalaria
hasta casi 160% en términos de número de camas y, por supuesto, números de camas para el cuidado intensivo. Esto ha significado una inversión masiva en los sistemas de salud. Se estima el PNUD que los países han gastado hasta entre 4 y 80% de su PIB ante la respuesta. Por supuesto, una gran parte de esto es para la protección social y las transferencias sociales, pero mucho de esto ha ido para el control de la propia pandemia. Pero lo que no hemos visto y lo que realmente ha sufrido bastante dentro de la red de servicios y lo que necesitamos realmente ahora ver dentro del contexto de recuperación es los otros niveles del sistema, ¿no? El primer nivel del sistema resolutivo, adecuada, ampliada, que presta servicios de salud comprensivos, de calidad, con equipos interprofesionales, y que después que tienen los servicios de auxiliares, y articulado en lo que fue mencionado por Ronaldo en las redes integrales de salud. Porque si no, corremos el riesgo entonces con el incremento de la capacidad hospitalaria que transformamos los hospitales como los principales centros de salud en la región. Y eso no lo queremos. No lo queremos por varias razones. Es muy bueno que ahora tenemos una capacidad ampliada en hospitales. Reconocemos esto porque si miramos un poco los datos de cooperación de la OECD, por ejemplo, en números de camas, la región se quedó bastante limitada ante la pandemia. Ahora no tanto. Pero lo que no queremos es que se transforme esto como el primer nivel de atención, porque es muy ineficiente y además no va a asegurar la prestación de los servicios integrales basados en la persona que necesitamos en las comunidades donde vive la gente. Por lo cual estamos insistiendo que realmente miramos luego esta pandemia y ahora sí, cómo podemos realmente de forma real llegar a los servicios de salud en las ciudades, en las zonas remotas, en las zonas periurbanas, para los pobres, para los indígenas, poblaciones indígenas, para las poblaciones vulnerables, de acuerdo a sus necesidades. Y la APS es la única forma de hacerlo. Entonces, esto es lo que realmente pensamos, hacer más inversión en la APS. Hay un punto interesante de coincidencia entre lo que planteaba Arnaldo respecto a estos principios básicos, ¿no? De la salud pública, en particular como es la solidaridad y la participación, poniendo énfasis en lo territorial, donde claramente la estrategia de atención primaria, y él agregaba este trabajo en red tan necesario, debiera ser parte de la agenda, y creo que ahí, digamos, vinculado también a lo que planteabas, James, que tiene que ver con la gobernanza del sistema que él traía en materia de aspectos normativos, y ambos también coinciden en el uso de tecnologías, en particular la telemedicina. Entonces, ahí, Arnaldo, viendo estas coincidencias, digamos, en relación a las miradas, y recuperando esto que traes como por demás interesante cuando tenemos que pensar en cómo recuperarnos de esto, que tiene que ver con el enfoque territorial, la participación comunitaria, la utilización de la estrategia de APS y el trabajo en red. ¿Qué elementos, ¿no?, constitutivos hacen falta para que esto resurja en la Argentina? Porque finalmente esto tiene su historia. Nosotros hemos sido reconocidos en el mundo por justamente las experiencias que se han dado en la década del 70 en el norte de nuestro país. Y también eso lo señalaste y muy bien, ¿no? En la década del 60 comienza todo esto que tiene que ver con un enfoque sanitario. Entonces, ¿qué te parece, ¿no?, es necesario para que esto resurja, se fortalezca? ¿Qué tipo de inversiones, otra vez estratégicas, hacen falta para que podamos avanzar en un país tan fragmentado como también lo planteaste, que también plantea tantos desafíos? Bueno, creo que una inversión necesaria, orientación de los recursos hacia un primer nivel de atención. Es decir, no pueden existir redes integradas de servicios de salud si no hay un primer nivel de atención fuerte que debe estar en el centro de la red, ¿no? Esa territorialidad que hablábamos recién, que está dado precisamente por
la presencia en territorio de centros de atención primaria, de mecanismos de lo que conocemos como puerta de entrada al sistema de salud, que después aseguran también la coordinación y la continuidad en el conjunto de los servicios de salud. Para esto, obviamente que hace falta una inversión muy importante. También aquí se juega el modelo subjetivo, es decir, tener un modelo que lo podríamos considerar también, como dice Vidaza Méndez, ¿no? Una publicación que realizó hace un tiempo ya en la Organización Panamericana de la Salud, de Redes Integradas de Servicios de Salud, donde plantea la doble fragmentación, ¿no? Es decir, aparte de la fragmentación de nuestro sistema de salud por los distintos financiamientos y las distintas formas de proveer los servicios de salud, existe una fragmentación que está dada por el modelo de atención, o sea, un modelo de atención basado en recurrir a los especialistas en forma directa, ¿no? Sin pasar por un equipo de salud con responsabilidad nominal sobre las personas y las comunidades. O sea, esta idea de reforzar el equipo de salud que también requiere recrear un nuevo modelo de trabajo, ¿no? Un modelo de trabajo que no puede estar solamente garantizado por los incentivos, aunque podrían llegar importantes, pero también es muy importante la formación, trabajar en la formación con las universidades, son actores claves en esto, fundamentalmente las universidades, en las instituciones de educación superior. Es muy importante los nuevos roles, ¿no? Los nuevos roles profesionales o los nuevos profesionalismos. Acá tenemos, por ejemplo, la enfermería de práctica avanzada, ¿no? Que más allá de que es una recomendación ya de hace algunos años de la Organización Panamericana de la Salud para los países de las Américas, estamos todavía muy lejos en nuestros países. Tenemos que ver la forma, cuál es el camino, cuál es digamos, el sendero que tenemos para poder llegar a una enfermería más profesionalizada, con más capacidades clínicas, con más capacidad en el territorio. En nuestros países la llamamos enfermería comunitaria, fundamentalmente, ¿no? Cuando hablamos de prácticas avanzadas en la atención primaria o en la comunidad, es decir, si pensamos en términos de la pandemia, imaginemos qué ocurriría si tuviéramos una enfermería con mayor orientación epidemiológica, con mayor capacidad de actuar en la comunidad y también con mayores capacidades clínicas. Esto que ha avanzado muchísimo en países centrales, claramente es un camino que todavía nos falta mucho por recorrer. Pero también hay otros roles profesionales, por ejemplo, las midwives, tétricas, con otras denominaciones que tienen en nuestros países, que también tienen un rol fundamental en los controles prenatales, y están también el rol de las promotoras y los promotores de la salud, es decir, aquellos, sobre todo en áreas urbanas y periurbanas, aquellos miembros de la comunidad que adquieren capacidades, destrezas, para colaborar en el equipo de salud, para integrar el equipo de salud y ampliar así la base comunitaria. Respecto a la participación, simplemente mencionar que sí, es una tarea pendiente, más allá de los avances, por ejemplo, en los consejos de salud participativos en distintos países, como ocurrió en algún momento en Brasil, y como muy contadas experiencias también en Argentina, pero que es una tarea pendiente, ¿no? Que requieren también marco normativo y requieren una tarea y una energía muy importante para llevarlo adelante. Justamente tenemos varias preguntas de la audiencia y una de ellas se refiere a si ustedes observan, sobre todo James, que tiene por ahí una mirada más de Latinoamérica y en el caso particular de Nicolás y de Arnaldo para Argentina, si ha habido, digamos, dentro de la región proyectos legislativos a propósito de la situación pandémica, es decir, que haya motorizado, ¿sí?, el desarrollo de propuestas y eventualmente de leyes
a propósito de la pandemia, ¿no? Basada en las lecciones que vamos aprendiendo. No sé si James, Arnaldo, alguna en particular que quisieran compartir. Perdón, particularmente en Argentina menciono una muy importante, que es la ley que promueve la receta electrónica, ¿no? Que se aplicó de emergencia para la pandemia y que en este momento contamos con una ley, con un desarrollo muy importante, que es fundamental también que tiene que ver con la nueva institucionalidad que hoy mencionaban en la provisión de medicamentos, pero bueno, también para mejorar la accesibilidad a los servicios de salud, y también una ley de telemedicina. Creo que estos fueron dos aportes muy importantes en nuestro país. Excelente, gracias Arnaldo. No sé, James, si hay algún aporte que quieras hacer. No, solamente para complementar, aparte de los proyectos legislativos que mencionó Arnaldo, lo que estamos nombrando muchas resoluciones y cambios normativos, ¿no? Por ejemplo, en el área de gestión de recursos humanos, para facilitar el surge del sistema de salud ante la pandemia. También, por supuesto, los cambios relacionados con la autorización de nuevos productos, inclusive las vacunas, ¿no? En los sistemas de salud, que son necesarios en algunos casos, que está registrado también por las autoridades reguladoras nacionales. Entonces, sí, también podría mencionar que lo que estamos observando es una aceleración en los procesos de transformación. Que tal vez no necesita un proyecto de ley en este momento, pero los procesos de reforma en algunos países como por ejemplo Ecuador, como Paraguay, mismo Perú, está siendo acelerado debido a la pandemia, porque hay una demanda ahora muy clara sobre la necesidad de hacer esta reforma. Lo que es importante que se base y se toma esta oportunidad para fortalecer y hacer más resolutivo el sistema de salud ante este contexto y el contexto futuro, ¿no? Excelente, bien, gracias, gracias. Seguramente si la audiencia luego tiene más inquietudes sobre estos aspectos puede dejarnos ese mensaje, contactaremos a los expertos para más información. Y aquí dos preguntas que de alguna manera están vinculadas para recuperar lo que Nicolás nos compartía respecto en particular la agenda de Amgen y la producción de biosimilares, algo que también en la exposición de Arnaldo quedó claro y que tiene que ver con el rol que tiene el medicamento y en particular los biológicos dentro de los sistemas y de los servicios, algo que también sabemos James tiene muchísima experiencia. Y entonces esta agenda de los biosimilares que nosotros conocemos se ha dado de distintas maneras en distintas partes del mundo, pero que en particular, digamos, en la incorporación siempre ha dado cuenta de hacer un sistema más costo eficiente, cuando menos. Y bueno, y en este sentido, a propósito también del informe de CEPAL, estamos siempre en esta tensión que tiene y pone a los países, y sobre todo en este momento de pandemia, en lo que podría ser la producción pública o la producción dentro del mismo país de una tecnología, para no hacer solo énfasis en los biosimilares, sino de una tecnología, y lo que es la importación de estas tecnologías. Entonces, en esta permanente tensión, ¿cuáles serían, a juicio tuyo, Nicolás, los beneficios, ¿no?, que puede resultar, o en lo que puede resultar para un gobierno, la incorporación de un biosimilar, y de qué manera, si es que lo tienen dentro de la agenda de Amgen, contribuyen para que se resuelva la producción pública, ¿no? Sí, la pregunta es buena. A ver, nosotros desde nuestra llegada a la Argentina vimos que esto era una oportunidad, era una posibilidad, y nos pareció también que tenía que ser parte de una propuesta de valor, ¿no? Justamente como para romper con ese paradigma de ser un actor en el sistema de salud que trae productos que se importan, que trae tratamientos de alto costo que se importan, ¿no? Eso es Amgen viene a Latinoamérica con una cabeza distinta, porque claramente vimos bien que esa situación de
de tensión, de sobreextensión financiera, de sobreextensión de los sistemas de cobertura de salud ya estaba como algo dado, ¿no? Contestando a tu pregunta, sí, nosotros hemos estado investigando distintos modelos desde los cuales se podría articular un proceso de transferencia de tecnologías o de know-how, de conocimiento, depende. Habría muchas formas de llevarlo adelante y son muchos los modelos de los cuales se podría proceder, en los cuales el receptor de la tecnología puede ser un privado o puede ser una agencia de gobierno o pueden ser ambos, ¿no? Hay que mirar un poco Brasil, cómo lo está trabajando. Sé que en México hay iniciativas en curso. Lo que sí es realmente, sí es elemento desafiante de esto, es que en un sistema segmentado y fragmentado son muchos los actores que tienen que confluir y tienen que alinear. Obviamente ahí las agencias de gobierno, el Estado, tiene un rol fuerte, no solamente como articulador, sino también una capacidad de proveer sí, marcos regulatorios, legales, etcétera, para que ese encuentro de lo público y lo privado se dé en un espacio, ¿no? Esta fragmentación y segmentación del sistema de salud hace también que uno de los factores que sea capaz de presentar las condiciones para un proyecto como este, que es cómo se estructura la demanda, ¿no? Porque hay que trabajar sobre una base de demanda concreta para poder avanzar en una iniciativa público-privada con foco en manufactura y transferencia de conocimientos y tecnología, ¿no? Entonces ese es otro pequeño desafío, ¿no? En un sistema tan fragmentado, desde dónde y cómo se estructura esa demanda. Ahí nuevamente, ¿no? El gobierno, el Estado tiene un rol fuerte. Sí, nosotros vemos que hay en algunos países el modelo, como se ha utilizado con vacunas acá, donde intervienen dos privados y el gobierno, el Estado, garantiza un flujo de demanda en un tiempo determinado, es una posibilidad. Quizás con anticuerpos monoclonales y con biosimilares es algo distinto que con vacunas, ¿no? Tiene algunos elementos de complejidad adicional, ¿no? Y no me refiero solamente a tecnológica, sino la cantidad de actores que hay que alinear. Correcto. Ahí te interrumpo porque también para poner en contexto, lo trajo James en su presentación inicial. Hay un aspecto que tiene que ver con las enfermedades crónicas, con relativa desatención a propósito de todo lo que generó dentro de los sistemas y de los servicios como demanda la atención de la pandemia. Entonces, hablar de estas cuestiones de la tecnología que cubren enfermedades crónicas, como podrían ser los biosimilares, creo que hace un sentido en el momento de recuperación de la pandemia, porque de alguna manera son espacios donde todos los aspectos económicos pueden ser mejorados, en estas ventanas de oportunidad que nos deja también la pandemia, ¿no? Y justamente, digamos, para ir ya también cerrando esta sesión, esta primera conversación que tenemos con los expertos, creo que lo que traía James en relación a cómo de alguna manera garantizar la gobernanza y fortalecer, nos decía él, los equipos de salud, ¿no? Fundamentalmente de atención primaria y de áreas remotas, desatendidas, rurales, periurbanas. Él señalaba muy bien esta cuestión de la crisis que hay en relación a los equipos de salud, donde hace falta mucha inversión, sobre todo para aquellas áreas desatendidas. Entonces, creo que la integración, ¿no?, de los sistemas y esta mirada más global nos va llevando en un punto a esta coincidencia que hay con lo que planteaba Arnaldo en relación a que no solamente pensemos en los equipos de salud, sino en esos nuevos roles que pueden tener los equipos de salud con una participación ciudadana que garantice una puerta abierta y la necesidad de no quedarnos con un sistema medicalizado, porque también lo señaló y muy bien James, esto ha servido para fortalecer en gran medida los hospitales con este descuido relativo, me refiero, porque así
lo exigía la situación pandémica y lo exige en algunos lugares aún, pero, digamos, pensando en todas las funciones que tiene el sistema y en particular en esa parte que todos sabemos se lleva gran parte del presupuesto, como son las tecnologías y los medicamentos. Por eso traemos esta agenda en particular, ¿no?, de los biosimilares. Quizás es momento de hacer una reflexión final por parte de cada uno de ustedes, cómo se han sentido y cómo ustedes cerrarían esta primera conversación con un mensaje que nos ayude a los que estamos de alguna manera participando, no solo como profesionales o miembros del equipo de salud, sino como ciudadanos. O sea, ¿qué mensaje ustedes nos pueden dar en relación a lo que se viene, a cómo podemos recuperarnos de esta pandemia? Tal vez podríamos empezar por Nicolás, después seguir por Ronaldo y dejar entonces a James con una reflexión final. Nicolás, ¿cómo lo ves? A ver, sí, quizás voy a repetir algo que dije al principio, ¿no? Me parece que el COVID-19 y el después, el post-COVID, han acelerado algunas dinámicas de base que ya estaban instalados, ¿no?, en la salud en Latinoamérica. En lo específico de Argentina, quizás lo esperanzador es una toma de conciencia de todos los actores de que hay ciertas formas de ver las cosas que hay que cambiarlas y hay que buscar explorar modelos colaborativos, modelos de integración, y sobre todo pensando, quizás muy de una perspectiva farmacéutica, pero el modo en que el sector público y el sector privado pueden trabajar juntos en modelos de colaboración y que integren necesidades específicas del sistema de salud con oportunidades para la economía, para la producción, para el empleo, ¿no? Así que ese quizás mi mensaje es ese, ¿no?, que es un mensaje de positivo, de las oportunidades que se abren como resultado de esta violenta toma de conciencia que tuvimos todo este último año. Gracias, Nicolás. Arnaldo, ¿algo que nos quieras compartir? Bien, Zulma, un mensaje de oportunidad, ¿no? Es decir, toda crisis como la que estamos viviendo con la pandemia es una oportunidad. Creo que ha aparecido el Estado en toda su dimensión. Aquí en nuestro país, el Estado fue el que estimuló la producción de insumos críticos. Aquí en nuestro país fue el Estado el que distribuyó los respiradores, que era también un insumo crítico, para poder expandir las capacidades en las terapias intensivas. El Estado estimuló la producción de conocimiento necesario para generar nuevos procesos diagnósticos, para poder estimular tratamientos. El Estado, ¿no?, en toda su dimensión. Yo creo que no hay posibilidad de reformas sin un fuerte rol del Estado y sin un liderazgo muy fuerte del Estado. En nuestro país, con un sistema federal, ¿no?, donde, bueno, está muy descentralizado, ¿no?, lo que hablábamos anteriormente, ¿no?, que pareciera ser una desventaja sumada a la fragmentación, el fuerte liderazgo de la autoridad sanitaria también nacional. Y en ese sentido creo que el presupuesto ha tenido, está bien que en una economía deprimida, ¿no?, pero el año pasado ha tenido un histórico del 0,7% del Producto Bruto Nacional. Una vez todo llegó a esos niveles el presupuesto de salud a nivel nacional, ¿no? Es decir, el Estado ha dado la oportunidad para profundizar y ¿se me escucha bien? Hay problemas de conexión, creo. ¿Se escucha? Sí, sí. Bien. Y poder avanzar en esto. Respecto a lo que se planteaba sobre esta posibilidad de alianzas, modelos públicos privados, bueno, hemos trabajado muy bien el sector público y el sector privado, más
con mayor coordinación que nunca, pero tiene que haber un rol del Estado, indudablemente. Y en la posibilidad hacia adelante, en todo esto que se planteó de bueno, la posibilidad de los biosimilares, las biocopias, la ventana de oportunidad para mejorar la industrialización de nuestro país, también para mejorar nuestras balanzas de pagos y también para lograr más acceso en nuestro sistema de salud. Creemos que debe ser a partir de también un nuevo modelo de relación, ¿no? Es decir, los países centrales se ha planteado y se ha instalado un modelo a través de la investigación translacional. Esto requiere de repensar las formas de que producimos el conocimiento, la necesidad de que los servicios de salud estén mucho más cercanos a todo lo que es el dispositivo científico y tecnológico de un país, o a la inversa, que el dispositivo científico tecnológico está al lado en los servicios de salud. Este nuevo modelo de relación, que lo podríamos enmarcar dentro del modelo general de las redes integradas de los servicios de salud, donde le podríamos agregar también este apéndice de la producción de conocimiento, es muy necesario para poder seguir adelante, ¿no? Es decir, esto no es una normativa, no es simplemente una reforma o un conjunto de decisiones, sino que es un camino a transitar de muchísimo trabajo. Muchas gracias, Arnaldo. Y entonces, James, tus reflexiones finales y tu mensaje. Muchas gracias, Uma. Dos mensajes para quedar con todos, ¿no? Primero, yo creo que los abordajes que hemos tenido entre las acciones en cuanto a transformación del sistema de salud, con una visión hacia la salud universal basada en la APS, y otro hacia la parte preparativa ante las pandemias y emergencias sanitarias. Tenemos que unificar esfuerzos para tener una visión sola. No existe dicotomía entre el concepto de las transformaciones hacia salud universal y el aspecto preparativo para emergencias sanitarias. Tiene que tener una visión sola. Esta es la primera. La segunda es que, retomando un poco el comentario que hizo Arnaldo, tendremos que realmente tener una nueva visión sobre gobernanza en salud. No podemos ver salud como un sector aislado, como responsable para la prestación administrativa de servicios. Tiene articulaciones muy importantes que tenemos que fortalecer con los sectores sociales, sobre todo en protección social. Un comentario que quería hacer así es que un estudio que estamos terminando en este momento muestra que el gasto bolsillo en medicamentos en este momento representa que entre 30 y 70% del gasto bolsillo total en los países de América. Y es un problema grave que necesitamos abordar en este momento. Entonces, todos los aspectos de articulación con respecto de protección social, protección de las personas es fundamental dentro de esto. La articulación con el sector laboral, sobre todo el impacto sobre el sector de empleo para mujeres. Y su articulación con las vulnerabilidades y las protecciones además que necesitamos, también viendo al sector salud como motor de empleo para la región en cuanto al crecimiento. Su articulación con el aspecto industrial y ciencia y tecnología. Veo en los comentarios la nota sobre CEPAL y es grave. Realmente yo creo que los países ahora están muy conscientes sobre la necesidad de retomar con mucho más fuerte las políticas públicas para crear las capacidades necesarias para desarrollar y producir medicamentos y otras tecnologías sanitarias, inclusive vacunas. Y finalmente su articulación con la economía. Nunca hemos visto en esta pandemia una articulación tan clara sobre el bienestar de las personas en cuanto a su salud y la capacidad de ser productiva y de vivir bien. Estos son mis mensajes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya estamos en tiempo. Muchísimas gracias al Centro Wilson. Sin conflicto de interés, también agradecer a Amgen por generar este espacio. Muchas gracias a los expositores. Han quedado algunas preguntas lamentablemente sin contestar, pero nos comprometemos a hacerlo a través de Twitter. Y bueno, espero que sigan acompañando este ciclo de conversatorios organizados por el Instituto Wilson. Muchas gracias.